Buenas tardes, queridos amigos y queridos oyentes. En esta tarde tan maravillosa, tan preciosa que Dios nos está regalando, Dios me da el privilegio nuevamente de traerles una pequeña enseñanza, un devocional que va a ser de bendición como lo ha sido bendición para mi vida, para tu vida. Quiero que antes inclinemos nuestro rostro y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, que sea el Espíritu de Dios guiándome y que esta enseñanza llegue a nuestros corazones y se haga viva y eficaz. Amén, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, verso 35. Habla Jesús de que Jesús calma la tempestad. Y dice así en el verso 35, capítulo 4, verso 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. No se les olvide esa palabra, pasemos al otro lado. Y diciendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que esta parábola muchos la han escuchado predicar. Aún hemos dado muchas enseñanzas de esta palabra. Pero Dios me inquietó con esta palabra por lo que estamos viviendo en este tiempo. Y el título de esta enseñanza es Jesús se monta en nuestra barca, o sea, nuestra vida. Amén. Y quiero volver al capítulo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo esa palabra? La dijo Jesús, aleluya. Quiero ir al verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo quiero dejar un momentico ahí. Eso pasa en nuestras vidas, iglesia. No importa si vas a la iglesia, si cantas en el coro, si sirves como diácono, si predicas. Todos pasamos por tempestades difíciles. Pero quiero que no se les olvide algo que Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento, que iban a pasar al otro lado. Él no dudó, Él lo declaró y lo dijo, que iban a pasar al otro lado. No importa por lo que tú estés pasando, querido amigo y querido oyente, querido hermano. Pero Jesús nos ha prometido muchas cosas. Jesús ha dicho muchas cosas que va a hacer con nosotros. Y nosotros en medio de la tempestad que se levanta, en medio de todo esto que se está levantando,
en medio de tanta hambruna, en medio de esta pandemia, de esta peste, en medio de todo esto. Y nosotros hacemos lo que hicieron sus discípulos. Tuvieron miedo porque se levantaron vientos, porque creyeron que iban a perecer, porque creyeron que hasta ahí habían llegado, porque creyeron que no iban a salir de esa tempestad tan difícil, de esa tempestad que estaba golpeando esa barca. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Lo que el enemigo no quiere es que nosotros cumplamos el propósito de Dios y a diario nos amedrenta, a diario nos mete temor, nos mete miedo. Y cuando estamos en medio de la opresión, creemos que no vamos a salir de ahí. Creemos que Dios no va a hacer nada. Porque el diablo nunca podrá hundir a un hombre o a una mujer que se montó en la barca de Jesús. Nunca. A Jesús le plació escogernos. A Jesús le plació montarse en esta barca que es nuestra vida. A Él le plació porque Él quiere hacer algo poderoso con tu vida y con mi vida. Porque Él lo dijo desde el principio. Pasemos al otro lado. No se les olvide esa palabra, iglesia. No se les olvide esa palabra, querido oyente. Él a nosotros nos dijo, lo que yo he dicho, lo voy a cumplir, porque la Biblia dice que Él no es hijo hombre que miente, ni hijo hombre que se arrepiente, que Él todo lo que promete, lo que te prometió, lo va a cumplir. Al pie de la letra, iglesia. Al pie de la letra, querido oyente y querido amigo. No importa cuán circunstancia difícil estés pasando. No importa por la tempestad del matrimonio, de las finanzas, del ministerio, de la duda, de la zozobra, de la incredulidad. No sé por cuál tempestad estemos pasando. Pero Jesús en esta hora nos quiere mostrar por medio de esta parábola que Él va a estar ahí. Pero así como le pasó a los discípulos, nos pasa a nosotros. A ellos se les olvidó que cuando se levantó la tempestad estaba el maestro ahí. El maestro estaba dormido en la popa. El maestro estaba ahí. Tan solo era clamar a Él. Y nosotros creemos muchas veces que nos vamos a hundir en el problema, en las deudas, en la dificultad, que ya no hay nada que hacer en el matrimonio, porque las olas azotan, porque vemos todo oscuro, porque así como los discípulos no estaban viendo nada, así como lo dice el proverbio, que la opresión entontece al sabio. Y esa opresión es la que no nos deja avanzar. Y esa opresión es la que no nos deja mirar la luz que es Jesús. Que Él está en la barca. Él está en la barca. Tan solo es clamar, tan solo es ir con un corazón contrito y humillado. Y decirle al maestro, y se lo hemos dicho, iglesia, como lo prediqué hace 8 días en el otro devocional, que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto, cuando estaban en el desierto,
Y aún murmuraban y decían que hasta allá los había llevado Dios para morir en el desierto. Y los discípulos creyeron que ese era el fin de ellos. Como nosotros creemos que es el fin de nosotros, que es el fin de nuestro matrimonio, que es el fin de nuestro ministerio, que es el fin. Pero a mí la palabra me está mostrando en el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y sigue diciendo el versículo, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos de nosotros no les hemos hecho esa pregunta al Maestro, a nuestro Jesús, a nuestro amado? Tú es que no tienes cuidado de mí, que sigo pasando por esta circunstancia difícil. Tú no tienes cuidado de mí, que todavía sigo sufriendo de esta enfermedad. Tú es que no tienes cuidado de mí, que mi esposa se fue y no ha vuelto. Tú es que no tienes cuidado de mí, que mi esposo se fue con otra mujer y no ha vuelto. Tú es que no tienes cuidado de mí, que mi hijo está sumido en las drogas y no veo que pase nada. Tú es que no tienes cuidado de mí, que mi alacena está vacía. Y así sucesivamente, iglesia. Y así sucesivamente. Simplemente le reclamamos a Él. Y simplemente creemos que lo que Él nos ha prometido y que esta sagrada escritura es como una fábula, que es solamente un cuento. Déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que lo que está escrito en la Biblia es cierto y que todas las promesas que hay en la Biblia Él las va a cumplir, aleluya, a cabalidad y a pie de la letra. Pero los discípulos le preguntan: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿quién? Jesús. ¿Pero por qué se levantó? Pero ¿sabe por qué Jesús se levantó, iglesia? ¿Quiere que le diga por qué? Porque ellos fueron al Maestro. Ellos fueron a donde tenían que ir. Y tú y yo tenemos que ir a donde el Maestro. Allá donde tenemos que ir. No nos sigamos quejando. No nos le quejemos al vecino. No nos le quejemos al amigo. No nos le quejemos al pastor. No nos le quejemos a nuestras esposas. No nos le quejemos a nuestros hijos. Vayamos donde el Maestro. Vayamos donde ese ser precioso y glorioso que murió hace más de 2000 años por nuestros pecados. Vayamos a donde fueron aún los discípulos, tenebrosos porque creyeron que de ahí no iban a salir, como tú y yo creemos que no vamos a salir de esa circunstancia difícil, de esa tempestad. Pero se nos olvida que Jesús es el que está ahí. Aleluya. Que Jesús es el que está ahí con nosotros, santo y precioso Dios. Y en el verso 39 dice: y levantándose, ¿quién? Jesús. Si corremos a Él se va a levantar. Y escúchame, lo que pasó con esa tempestad va a pasar con tu tempestad, con tu desierto. Y en el verso 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, aleluya. Él es el que tiene la autoridad
para decirle a toda tormenta y a todo viento, calla y enmudece. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Él te dice, si confías en mí, si me buscas a mí, si me clamas a mí, si tienes una confianza plena en mí, aleluya, yo lo voy a hacer. Y en el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estamos amedrentados? Nos está preguntando Jesús en esta hora. Pero ¿sabe por qué nos pregunta? Porque no hemos entendido que en las manos de Él podemos estar confiados. No importa cuántas barcas a su alrededor, el viento las está azotando, el agua las está azotando y se han hundido. Pero ¿sabe por qué no se ha hundido tu barca? ¿Sabe por qué no se ha hundido nuestra barca? Porque el que está ahí es el dador de la vida, aleluya. El que está ahí fue el que murió hace más de 2000 años. El que está ahí en esa casa, el que está ahí en esa vida, es Jesús de Nazaret. Es el gran yo soy. Es el rey de reyes y señor de señores. Es el Yeshua HaMashiach. Es el Emanuel. Él es ese ser precioso y glorioso. ¿Por qué te estáis así amedrentados? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? Si yo soy el que estoy en tu barca, ¿por qué tienes miedo? Si yo soy el que te sustento, ¿por qué tienes miedo de perder tu matrimonio? Si yo fui el que creé el matrimonio, ¿por qué tienes miedo que esa enfermedad te mate? Si yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué tienes miedo de la pobreza? Si yo soy el dueño del oro y de la plata, ¿por qué tienes duda? Si yo doy confianza, ¿por qué tienes incredulidad? Si yo lo único que transmito es fe y que confíen en mí, aleluya. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús, aleluya. Ese es nuestro amado Jesús. ¿Cómo no tenéis fe? Es la pregunta que hace Jesús en esta tarde preciosa. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no confiáis en mí? Si yo te sustento es con mi mano. Si yo te llevo con mi mano. Si yo no te voy a dejar hundir. Yo no te voy a dejar morir como no hice morir. Como no se murieron mis discípulos. Tampoco te voy a dejar morir a ti. Tampoco nos va a dejar morir, aleluya. Eso lo dice mi Jesús santo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? Y en el verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nosotros somos como esos discípulos. Ellos habían visto tantos milagros, iglesia. Habían visto tantos milagros, querido amigo.
y se maravillaron por lo que Él hizo. Y estaban anonadados. Y aún ellos se hicieron la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y sabes ellos por qué hacen esa pregunta? Porque no conocían realmente quién era el Maestro, como tú y yo no lo conocemos. ¿Sabes algo, querido amigo, querido oyente y querido hermano? Pregúntate, o vaya mucho tiempo atrás, todo lo que ha hecho Jesús en tu vida, de todo lo que nos ha librado, de todos los milagros que has hecho en nuestra vida, aún con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con nuestras finanzas. En muchos campos hemos visto la mano de Dios. Y aún así, no conocemos la dimensión de la grandeza de nuestro Dios, aleluya, de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Dios tiene un plan para nuestras vidas, iglesia. Dios tiene un plan. Jesús tiene un plan. Pero es necesario pasar por las tempestades para aprender a confiar en Él, para clamar a Él, para buscarlo a Él. Porque ese es Dios, iglesia. Porque la Biblia me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia me enseña que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y en estos tiempos tan difíciles de pandemia, sí que hemos aprendido a confiar en Él, no a confiar en nuestro empleo, no a confiar en nuestras fuerzas, sino a confiar en Él, no a confiar en nuestra inteligencia, no a confiar en nuestros ahorros, sino que literalmente Él es el que nos ha sustentado, aleluya. Él en medio de la tempestad, Él nos ha sostenido. Jesús ya hizo lo más, que fue morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Él ya lo hizo todo, iglesia. Tan solo es obedecer y avanzar, aleluya. Tenemos que avanzar, iglesia, porque ese es nuestro Dios. Entonces, iglesia, para concluir, aprendamos a confiar en nuestro Dios, aleluya. Aprendamos a confiar en Jesús, que no importa la circunstancia, no importa la tempestad, no importa cuánto se ha movido esa barca, cuántas veces la han querido volcar, cuántas veces el enemigo ha querido destruirnos, pero Dios tiene el control, aleluya. Los bendigo en el nombre de Jesús, queridos amigos, y les amo en el Señor.